Es lo que hay. Prólogo del libro Ese montón de espejos rotos de Gonzalo Celorio. Cuando salió a la luz mi libro Mentideros de la Memoria en 2022, el escritor español Jesús Marchamalo me hizo una entrevista larga para la centenaria de otros textos afines. Para abrir este prólogo, quiero reproducir la última pregunta de esa conversación, que anuncia la escritura del libro que el lector ahora tiene en sus manos o en la pantalla de su dispositivo electrónico. Tal vez le apetezca terminar hablando de si habrá una segunda entrega de estos mentideros. Ahora que he llegado a los 75 años, quizá ya me toca hablar un poco de mí. Por fin, permítame que lo celebre. En mis novelas anteriores he hablado de mi familia desde el minarete del anonimato, en el que me colocó el 11º lugar que ocupo en la prolífica descendencia de mis padres. Inevitablemente he narrado, en primera persona, varios episodios de mi infancia y algunos de mi juventud, pero no soy el protagonista de estas obras. Tampoco lo soy de los textos de Mentideros de la Memoria que he dedicado a los escritores que tuve la fortuna de conocer. Ahí solo desempeño el papel de intermediario entre sus voces y el lector. Ahora estoy escribiendo mis memorias. Las recogeré en un volumen que llevará por título un verso de Borges que define con acierto la memoria, ese montón de espejos rotos. Será un libro fragmentario, en el que combinaré la vida privada y la vida pública, en beneficio de mi elemental unidad ontológica, que puede reconocer que siempre hemos sido y seguimos siendo, por lo menos, dos, pues quedamos a la espera de esas memorias suyas, las de los dos. Gracias. Como lo indica su título, este libro amontona recuerdos dispersos, que son reflejo de algunos tramos de mi vida, y solo reflejos porque el lenguaje, ineludible y paradójicamente, distorsiona lo que se propone retener en la memoria, más aún si aquello que intenta preservar ocurrió en tiempos remotos. Pero de ninguna manera he pretendido hacer una autobiografía, si acaso apenas registrar ciertos aspectos significativos de mi vida, mi vocación literaria, mi formación intelectual, mis tareas institucionales como maestro, académico, editor, difusor de la cultura y pocas cosas más. Las que aquí he cartografiado son, pues, solo algunas islas en medio de un mar anchuroso e ignoto. Escribí estos recuerdos aleatoriamente, sin tener ningún plan previo y sin obedecer a ningún género predeterminado. Saltan de un tiempo a otro y transitan de la estampa al ensayo, del relato a la crónica, de la evocación al testimonio. Para facilitar su lectura, sin embargo, los he dispuesto en cierto orden temático y cronológico, aunque no demasiado estricto, antes bien un tanto híbrido y zigzagueante, salvo un puñado de imágenes que aluden al verbo inocente y primerizo de la infancia y que abren cada capítulo. Muy poco hablo de mi niñez. Ya me he referido a esta edad primera de la vida en mis novelas, sobre todo en Tres lindas cubanas, El metal y la escoria y Los apóstatas, que constituyen la saga titulada, no sin ironía, Una familia ejemplar. He desechado también numerosos episodios personales, viajes, aventuras, desmanes y muchas relaciones de amor, de amistad, de parentesco, no porque carezcan de significación en mi memoria, que va, sino por economía, por vergüenza o por cansancio. Les di cabida, en cambio, a varios momentos de mi vida pública que vienen a complementar los recuerdos de la vida privada que aquí rememoro.
Son dos ámbitos diferentes que a veces yo mismo he considerado contradictorios. Incluso así los viví cuando visitaba con enfermiza asiduidad el Bar León para oír música guapachosa. Los parroquianos del lugar no podían creer que yo fuera un respetado profesor universitario que además ejercía determinadas funciones académico-administrativas, mientras que mis alumnos y mis colegas de la facultad, salvo casos excepcionales, no imaginaban que, al salir del aula tras dar mi docta clase o de mi oficina, después de haber cumplido con mis obligaciones burocráticas, me apresurara a recorrer semejantes antros del centro histórico de la ciudad. Diferentes, sí, pero dimensiones las dos de mi propia y unitaria vida. Un caso de omisión deliberada en estas páginas es el de mis hijos, a los que aludo solo de memoria tangencial para referirme a su prodigiosa aparición en este mundo. No hay nada, ni siquiera mi vocación literaria y sus constantes avatares, que me refleje con mayor nitidez y claridad que ellos. Sin embargo, tan fidedignos espejos no tienen mayor cabida en este libro. ¿Por qué? Porque de ninguna manera están rotos, como los que aquí rememoro, ni son susceptibles de ninguna fragmentación. Nada en mi vida ha tenido mayor persistencia que mi feliz paternidad. A lo largo de su historia, la prosa de nuestra lengua dedicada a temas autobiográficos, la literatura del yo, por lo general ha sido pudorosa, tal vez tanto como la que caracterizó a nuestra tradición lírica, por lo menos en México, según lo señalaron, entre otros, Javier Villarrutia y Octavio Paz. Nuestros narradores memorialistas suelen reservar su intimidad y hablar más bien de su gestión pública o de su entorno. ¿Acaso las memorias de mis tiempos de Guillermo Prieto, por ejemplo, sean eso, las memorias de sus tiempos más que de las de su persona? Hay excepciones, claro. En el Ulises criollo, José Vasconcelos hacía algunas confesiones íntimas, aunque no necesariamente pasaron la criba de su propia censura en sucesivas ediciones. En Confieso que he vivido, Pablo Neruda escribe de su vida personal y del dominio ideológico y político en el que se desenvolvió. Mario Vargas Llosa alterna en El pez en el agua capítulos autobiográficos de su infancia y de su juventud con su participación en la contienda presidencial de Perú contra su oponente Alberto Fujimori. Y Guillermo Cabrera Infante no tiene empacho en hablar de su sexualidad, adolescente en La Habana para un infante difunto y adulta en sus libros póstumos. Tal vez por ello fueron póstumos, como Cuerpos Divinos y Mapa dibujado por un espía. Pero, que yo sepa, no tenemos nada en nuestra lengua equivalente a las Confesiones de Rousseau, la historia de mi vida de Casanova, En busca del tiempo perdido de Proust, o las respectivas autobiografías de Benjamin Franklin y Bertrand Russell, obras en las que confluyen de manera natural y por extenso los sentimientos más íntimos del autor y los testimonios más fehacientes de su entorno social. De un tiempo a esta parte ha surgido en nuestra lengua una modalidad literaria llamada autoficción, que consiste en contar historias personales en clave novelística. A mí suelen gustarme estas obras, pero no el término que las define. Me parece redundante. Creo, por una parte, que toda ficción, de una forma más clara o más oscura, directa o indirectamente, es autorreferencial, esto es, autobiográfica. Por la otra,
que todo relato del pasado es ficcional en tanto que, con el concurso de la imaginación, pasan los hechos ocurridos en la realidad por el tamiz del recuerdo y del lenguaje, que siempre los altera o tergiversa. Con independencia de la terminología, lo cierto es que hoy en día hay un auge de esta narrativa, autobiográfica y ficcional a un tiempo, cubiertas las partes pudendas del alma con la delgada hoja de la parra de la ficción. Los escritores, y particularmente las escritoras, osan salir desnudos o desnudas a la calle para decir lo que, sin esa diminuta cobertura, no tendrían el valor de expresar. Confiesan lo inconfesable. Si bien con todos los recursos ficcionales que la literatura me ha permitido utilizar en estas páginas, cuando me he enfrentado al reto extremo de confesar lo verdaderamente inconfesable, he optado por la omisión antes que por la falacia. Advierto al lector que en contados casos he tomado de algunos de mis libros precedentes ciertos trozos que se aviven en el espíritu del que ahora publico, que completan tal o cual etapa de mis recuerdos o que sirven para amalgamar unos pasajes con otros. En vez de reescribirlos, he preferido albergarlos en su nueva casa, en su nueva sintaxis. A fin de cuentas, todo lo que uno escribe es un autoplagio. Aún así, cuando me ha parecido pertinente, he señalado la procedencia de esos fragmentos. Ese montón de espejos rotos es un libro incompleto, pero es lo que hay, como dicen los españoles, con resignación ante las frustraciones de sus expectativas. Es lo que hay, lo poco que he podido preservar, de lo poco que he vivido, y lo más poco aún de lo que he podido escribir sobre mis exultantes pasiones. La palabra, la literatura, el teatro, la música popular, la celebración, la fiesta, los rituales domésticos, el barroco, la arquitectura, el magisterio, la amistad, el amor y sus simulacros. Y también sobre las instituciones que no solo cobijaron mi vocación intelectual, sino me insulfaron otra vocación en principio insospechada, la del servicio público en los terrenos de la difusión de la cultura y la academia. Quizá, si la vida me da licencia, pueda subsanar en otro volumen algunas de mis omisiones involuntarias o propositivas. Ojalá, pero la verdad no lo creo. Por lo pronto, de lo vivido y de lo escrito, esto es lo que hay. Ciudad de México, 2025. Gonzalo Celorio.